Como práctica realizaremos el montaje de un temporizador digital. Antes de realizar el montaje del circuito, conviene rodearse de las herramientas necesarias con la esponja del soldador humedecida para la limpieza de su punta. Del mismo modo, tendremos a nuestro alcance los componentes necesarios según la lista suministrada en el artículo correspondiente. Ordenaremos los componentes por tipos, es decir, las resistencias a un lado, los condensadores a otro, los transistores en otra parte y lo mismo con el resto. En el circuito impreso encontraremos las referencias necesarias de acuerdo con la serigrafía marcada en su superficie para cada uno de los componentes que lo constituyen. Comenzaremos nuestro montaje por los puentes que existen en el circuito. Para estos puentes se puede utilizar cable delgado, aunque lo más socorrido es utilizar un trozo de patilla de algún componente. Para el montaje de los componentes es aconsejable comenzar por los menos voluminosos, de manera que al dar la vuelta a la placa para su soldadura, su cuerpo apoye sobre la superficie de la mesa de trabajo, evitando el libre movimiento de los mismos. Continuemos con el montaje de las resistencias buscando la resistencia R1. Identificada la resistencia, calcularemos el punto por donde debemos doblar sus patillas de modo que entre correctamente entre los dos taladros. Si la longitud se ha calculado en exceso, quedará a un extremo correcto mientras el otro quedará levantado, dando un feo aspecto al montaje. Una vez colocada R1, daremos la vuelta a la placa y realizaremos la soldadura de sus patillas, comprobando que la posición es correcta. A la hora de realizar las soldaduras, es muy importante el tiempo que mantenemos aplicada la punta del soldador sobre el nodo correspondiente. Este tiempo debe ser lo suficientemente largo para conseguir que el estaño se derrita y suelde correctamente al circuito impreso, y lo suficientemente corto como para no dañar sus pistas. Otro detalle importante en la realización de una soldadura es la cantidad de estaño. Una gran cantidad puede provocar cortocircuitos con los pines de componentes cercanos. Del mismo modo, una pequeña cantidad puede bastar para conseguir la soldadura, pero sin la suficiente consistencia ante golpes o caídas que podrían provocar su rotura. Después conviene cortar el resto de patilla sobrante. El corte de las patillas se debe realizar a una altura de 1 o 2 milímetros de la superficie de la placa, de manera que no asome ningún trozo de patilla por encima de la soldadura, ni esté tan a ras de la superficie que quitemos parte del estaño utilizado. Pasemos ahora al montaje del diodo D1, cuya característica más importante es la identificación de su cátodo, marcado por una línea alrededor de su cuerpo, en un extremo del mismo, que haremos coincidir con la marca dibujada en la serigrafía del circuito impreso. Para el montaje de los circuitos integrados es muy conveniente el uso de los zócalos. Todos ellos traen una pequeña hendidura en uno de los laterales que nos ayuda a identificar la orientación correcta a la hora de colocar el circuito integrado. Es decir, en ese lateral deben ir colocados el pin 1 y el último del circuito integrado. El zócalo se inserta en su lugar correspondiente y soldaremos el pin primero y el último asegurándonos de que queda bien pegado a la superficie de la placa. Una vez soldados, no es necesario cortar las patillas sobrantes.
En caso de mal funcionamiento de un circuito integrado, su sustitución es bastante simple y rápida, evitándonos el problema de tener que desoldar todo el componente. En el montaje del array hay que tener cuidado con su posición, puesto que todas las resistencias internas tienen un punto común que será el que nos determine su correcta posición. La patilla común viene marcada con un punto en el componente que se hará coincidir con el nodo cuadrado que hay en la cara de pistas de la placa. Siguiendo el orden de tamaño, toca ahora el turno de los condensadores. En una primera identificación debemos separar los condensadores polarizados de los no polarizados. Una vez hecho esto, comencemos por el montaje de los últimos, identificándolos por su nombre y valor. En nuestro caso particular, C1 es un condensador de 10 nanofaradios. Tan solo tenemos un condensador polarizado, C2, que es de tántalo. Su valor, marcado en el cuerpo, es de 22 microfaradios. Su patilla positiva, indicada por el signo más, se hará coincidir con el más marcado en la serigrafía de la placa. El siguiente componente que montaremos será el transistor TR1, que es un BC547B, como puede leerse sobre el cuerpo del componente. Para la distribución de patillas basta con hacer coincidir la forma del transistor con el dibujo correspondiente en la serigrafía del circuito impreso. Para montar los espadines hay que clavarlos de modo que queden sujetos al invertir la placa y se puedan soldar correctamente. A la hora de soldar los extremos de los cables a los espadines, habrá que tener cuidado para que no vuelvan a soltarse de la placa. Por último, nos queda el montaje del relé. Este, por su forma, tan solo tiene una posición para ser insertado en su lugar. Por lo tanto, se montará sin más y se soldará. Una vez terminado el montaje de todos los componentes, iremos colocando cada uno de los circuitos integrados en su lugar correspondiente de acuerdo con la serigrafía de la placa, comprobando una vez más que hemos colocado correctamente cada uno de los zócalos. Para realizar el conexionado de la placa al resto de los componentes que constituyen el circuito, primero escogeremos la caja que más se adapte a nuestras necesidades de los muchos modelos existentes en el mercado. Deberemos tener en cuenta las dimensiones del circuito y de los elementos externos. En este caso habrá que tener en cuenta la profundidad de los conmutadores decimales para darles una ubicación adecuada. El paso siguiente es la realización del mecanizado de dicha caja. Es decir, realizar los orificios necesarios para instalar y sujetar todos los componentes externos, así como colocar los nombres de identificación de cada uno de ellos, sobre todo en los conmutadores e interruptores, de modo que podamos determinar en cada momento en qué posición nos encontramos.
Para situar los displays próximos a la apertura por la que deben verse, montaremos los zócalos necesarios hasta alcanzar la altura deseada. A la hora de realizar el conexionado, siga el esquema correspondiente que se da con el estudio de cada circuito. Antes de realizar la conexión, mida la distancia de hilo que necesitará para cada paso. Tenga en cuenta que tendrá que abrirlo alguna vez y realizar alguna reparación. Por lo tanto, la distribución de los hilos dentro de la caja debe ser tal que nos permita una fácil manipulación. Los cables de alimentación, así como los que van a los interruptores y conmutadores, conviene que vayan reliados o entrelazados para evitar posibles inducciones de señal de unos hilos a otros. En la conexión de los hilos de alimentación debe tener especial cuidado en no confundir la polaridad, ya que esto podría destruir la mayoría de los componentes del circuito. Una vez terminado todo el montaje y conexionado, debemos realizar una nueva inspección de seguridad, comprobando que todo está tal y como debe y que no se ha cometido ningún error. Se conecta el polímetro, dispuesto para medir tensión continua, a la salida de la fuente de alimentación. Ajustamos con el mando regulador la tensión a 5 voltios y el control de intensidad a 1/3 de su recorrido. Con la fuente apagada, conectamos los cables de alimentación al circuito. Encendemos la fuente, comprobando que la tensión en la entrada del circuito es la correcta. Repetimos la medida sobre cada uno de los circuitos integrados. El único ajuste que requiere el circuito es el de la frecuencia de la base de tiempos, y como normalmente no dispondremos de un frecuencímetro, emplearemos un cronómetro para realizarlo. Antes del montaje definitivo en la caja, comprobaremos el correcto funcionamiento del relé. Una vez comprobado, solo queda instalar el circuito en la caja, cerrándola con la correspondiente tapa. Con ello, el temporizador digital quedará terminado.